Bueno, como ustedes saben, la trayectoria que marca la Ley General de Cambio Climático en su línea tendencial, dependiendo el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto, pues puede llegar hasta 1967 millones de toneladas o 2410. La primera que aparece en la Ley General de Cambio Climático, una reducción del 30% al 2020 y al 2050, esta es con relación a la línea base y esta es con relación al año 2000, y esta es para alcanzar unas emisiones per cápita que le permitan al mundo lograr una estabilización de las emisiones a 400 partes por millón. Es decir, no es una cifra simplemente calculada, sino con el principio de que ningún país tiene el derecho a emitir más gases de efecto invernadero que otro. Lo interesante, y perdón, no es examen de vista para los que están aquí o los que estén viéndolo desde fuera, pero fundamentalmente lo que está en círculos rojos son temas, si ustedes se fijan en esta curva, son temas, el impacto que tiene en mitigación. Estamos hablando de eficiencia energética en iluminación, eficiencia energética en Pemex, en eficiencia energética en electrodomésticos, cogeneración, etcétera, etcétera, y el tema también de energías renovables, que también está incluido en estas posibilidades de mitigación. Ya más específicamente, el Programa Nacional de Aprovechamiento Total de Energía, el vigente, recordemos que están en preparación el Programa Especial de Cambio Climático. El primero que se desarrolló en México tenía una meta al 2012 de 50 millones de toneladas de mitigación, se alcanzó alrededor de 45, 47, y aquí está también el Programa de Aprovechamiento Sustentable de Energía, que establece como las principales acciones de mitigación y de reducción, perdón, del consumo de energía, son las que aquí se marcan, que son las que son costo neto negativas, es decir, aquellas que conviene, que dan más utilidad del costo que les implica. Y tenemos una primera de iluminación. Esta prácticamente se logró a través de, se logra a través de la implementación de la norma oficial mexicana 028 sobre el uso de alumbrado general, que este año, ustedes recordarán, terminan de poderse comercializar en México lámparas incandescentes. Este año se van a sacar del mercado las de 60 y 40 watts. A partir del próximo año hay un año como de colchón, en donde va a ser posible utilizar lámparas incandescentes con gas halógeno, que es una lámpara que con relación a la incandescente tradicional ahorra aproximadamente un 28%, pero tiene la misma vida útil. A partir del 2015 solamente se podrán comercializar en México lámparas con eficacia que da solamente las lámparas fluorescentes compactas. Entonces, es una de las acciones que a través de la normalización y con un esquema también que ha venido desarrollando el mercado, financiando la sustitución de equipos, ha ido permeando para poder alcanzar esta norma. Está el tema de aparatos electrodomésticos, se han hecho diferentes programas a través del FIDE con mecanismos de financiamiento novedosos, inteligentes, con una ingeniería financiera interesante. Está el tema de cogeneración, que tiene un potencial importante, rehabilitación de bombas de agua. Platicamos con Gaby Niños sobre el tema, por ejemplo, del enorme potencial también que existe en el bombeo para riego agrícola. Una de las grandes barreras es que es el precio más subsidiado, 1 kWh en ese sector cuesta 46 centavos, el costo de entrega es de 3 pesos, para que dimensionen también el efecto que puede tener un subsidio para impedir que haya acciones de eficiencia energética. Muy rápidamente, ¿en dónde están las oportunidades de ahorro? Déjenme y acompáñenme en esta trayectoria de lo que es la energía para ver qué tanta energía estamos desperdiciando, y esa energía que se desperdicia de alguna manera se convierte también en emisión de gases de efecto invernadero. Si uno sigue la trayectoria de la energía desde que se extrae un barril de petróleo, ¿sí?, hay pérdidas por derrames, etcétera, etcétera, hay una refinería, hay un proceso de transformación que hay pérdidas, llega a una central termoeléctrica. En México, la eficiencia promedio, de acuerdo a la Balanza Nacional de Energía, del parque térmico de generación eléctrica, perdón, es del orden de 36%, es decir, de la energía contenida en un barril de petróleo, cuando llega a la transmisión, apenas se aprovecha el 59%. Hay pérdidas en transmisión y distribución, llega a una vivienda, a una casa habitación, y también hay pérdidas, hay desperdicios. Finalmente, de la energía contenida en este barril de petróleo, tenemos una energía aprovechable cuando llega, muchas gracias, cuando llega a un uso final de aproximadamente un 40%. Y hay dos opciones.
¿sí? Primero, eliminar los desperdicios y segundo, utilizar la lámpara incandescente que la mayor cantidad de energía la transforma en calor o una lámpara fluorescente compacta. Para que vean el impacto del uso de una u otra tecnología. En un incandescente, de la cantidad de energía contenida en un barril de petróleo, se aprovecha apenas el 6%. Si utilizamos la tecnología más eficiente, el 32%. Y si utilizáramos, que faltó poner aquí, los LEDs, todavía se alcanzaría un mejor nivel de aprovechamiento. ¿Cuál es el problema? Una lámpara incandescente cuesta 5 pesos, una lámpara fluorescente compacta, hay de cualquier cantidad de precios, pero oscilan entre 30 y 50 pesos en el mercado comercial. Para una clase media no tiene un impacto tan relevante, pero pensemos en la mayor parte de la población de este país y pensemos en cuánto equivale al salario mínimo. Comprar un incandescente equivale a 1/10 del salario mínimo diario. Comprar una lámpara fluorescente compacta puede costar un salario mínimo diario. Y la iluminación para las viviendas que cuentan con energía eléctrica es un bien de consumo básico. Son temas no solamente de carácter ambiental, no solamente de carácter económico, no solamente de carácter energético, son temas también de carácter y de preocupación social. En materia de cogeneración, muy rápido, si se utiliza cualquier proceso que utilice vapor para calentamiento, para energía mecánica, pues si solamente se utiliza para eso, se está desperdiciando, hay pérdidas del 63%. Si esas corrientes térmicas se utilizan también para generar energía eléctrica, que es la definición de cogeneración, la energía simultánea de calor y electricidad, esas pérdidas disminuyen al 23%. En México, el potencial de cogeneración es de 10.000 megawatts. Estamos aprovechando solamente 300 megawatts de cogeneración en México. Esos son los niveles de potenciales que tenemos y eso se traduce evidentemente en una menor mitigación. Lo que hay que, y creo que es algo que cada vez está mejor entendido, el gran reto en materia de cambio climático es la falla de mercado. No hay algo que establezca el costo que tiene para quien está emitiendo y que eso se puede utilizar para poder compensar o para poder adaptarse. ¿Y cuáles son los principales mecanismos? Impuestos al carbono. En México, como ustedes saben, se estableció en la reforma fiscal un impuesto al carbono por los combustibles. ¿Cuáles son los temas de los impuestos? Primero, no es una medida de control. Con el impuesto no se puede asegurar que haya mitigación. Lo que se puede asegurar es que el que está emitiendo va a pagar. Mientras más consumo, más pago. El tema es que en México no sabemos cuál es la trayectoria y el destino final de esa recaudación. No hay establecido con precisión. Ese impuesto tiene como finalidad desarrollar más energía renovable o hacer acciones de mitigación. Entonces, esa es una de las acciones. Estas cifras, lo que nos encantaría como fideicomiso es que estuvieran verificadas, que es el tema que tenemos que profundizar en la implementación de sistemas de medición, reporte y verificación. Este es un análisis en función, en algunos casos, de la vida remanente del equipo sustituidos, en otros de la vida útil del equipo nuevo cuando este no tiene norma. Estamos hablando que como resultado de los proyectos que se describieron en la lámina anterior, se ha logrado aproximadamente 6.9 gigawatts-hora de ahorro en consumo, 3.500 megawatts, que eso se traduce en 3.500 millones de dólares que se han evitado para la instalación de nuevas plantas de generación, y estamos hablando de alrededor de 9.6 millones de toneladas. Para que se den una idea, si el PEC tuvo 50 millones, las acciones de eficiencia energética en la parte eléctrica son del orden de una quinta parte de esa mitigación. Aunque esto es los valores acumulados, que es muy complejo también si se toman valores acumulados o si se toman valores anuales en función de las acciones acumuladas. Es todo un rollo ahí que también hay que dilucidar para tener una mejor medición de lo que se está haciendo y sobre todo, ¿qué es lo que conviene más? ¿Cuál es el costo neto por tipo de acción para poder también priorizar? Finalmente, yo lo que diría para cerrar es que la realización
o el impulso de financiamiento tiene que basarse primero en la participación de todos los agentes involucrados y romper paradigmas que se tienen en función de que los esquemas tradicionales son los que funcionan. Es lo que define Einstein como demencia. Si yo hago siempre lo mismo, esperar algo diferente, eso es demencia. Tenemos que pensar, repensar